Bueno, muy bien. Buenas noches, entonces. Comenzamos con la clase perteneciente a la unidad número 1, al eje temático número 1, sobre los cambios económicos en América Latina en la segunda mitad del siglo XIX y aproximadamente hasta la primera década del siglo XX, la década de 1910. Muy bien. Debemos decir que... Sí, perdón. Disculpe, estoy viendo yo mi pantalla negra. No sé si a mis compañeros les está pasando lo mismo. Me pasa igual lo mismo, está negro. Bien, vamos a intentar, ustedes díganme, a ver si vamos ahora... Si mejoramos, discúlpenme, pero yo soy nueva en esto. Y ahora estamos de nuevo con el mismo problema. Discúlpenme un momento, por favor. Tranquila, profe. Todos estamos aprendiendo con esto. Sí, realmente. Bueno, vamos a ver ahora. El problema es que ahora el PowerPoint no me abre la ventana. Bueno, es una lástima porque yo tenía unos gráficos para mostrarles, pero es que el problema es que si no puedo abrir el PowerPoint, era importante que ustedes lo vieran. Para poder explicárselo yo, si no es muy difícil. Bueno, vamos a ver si de alguna forma lo logramos. De todos modos, este PowerPoint va a quedar para auxilio de ustedes. Yo voy a tener que explicar sin él, pero bueno, cuando ustedes escuchen la clase, por favor, abran el PowerPoint, se van a dar cuenta, es el PowerPoint que dice Incorporación de América Latina al mercado capitalista mundial. Bueno, vamos a explicar esto entonces, ¿qué es esta cuestión del mercado capitalista mundial y la incorporación de América Latina? Volvemos a recordar una situación que era la de América Latina durante la colonia. Allí teníamos lo que se denominó el monopolio comercial con la metrópoli. En el caso de las colonias españolas, con España; en el caso de las colonias portuguesas, con Portugal. Esto implicaba que, en teoría, las colonias solamente podían comerciar con su metrópoli. Luego de la independencia, de todo ese largo proceso de independencia de América Latina, se van acentuando los contactos establecidos ya muchas veces previamente, porque el contrabando existió desde siempre. Pero hay una presión muy grande de aquellos países que han pasado la primera revolución industrial, están transcurriendo la segunda revolución industrial, digamos que están en una plena expansión de sus industrias y en necesidad de buscar mercados donde colocar sus productos industriales, pero sobre todo mercados que le proveyeran de materias primas. Bueno, ¿cuáles son estas potencias? ¿Cuáles son estos países? Son fundamentalmente Gran Bretaña, Francia, Alemania, luego se incorpora Estados Unidos. Esos son los países que vienen desarrollando esta carrera industrial, digamos, ¿no? Y una carrera en el sentido de que también les interesa conseguir ya no colonias en el sentido formal, sino más bien mercados férreamente vinculados. Bueno, este es
el momento, y esto lo deben haber visto también la clase pasada con el teórico del profesor Salinas, que es el segunda mitad del siglo XIX, es un periodo dominado por el liberalismo. El liberalismo es una teoría compuesta en realidad de varias enunciaciones que fueron dándose en el siglo XVIII y que luego van a ir conformando una especie de teoría y práctica que en el plano económico defiende el libre comercio. ¿Qué quiere decir el libre comercio? Justamente lo contrario de la situación colonial, que se basaba en el monopolio. Entonces, la libertad de los mercados, pero además hay una enunciación muy importante que se ha denominado la ley de ventajas diferenciales, en la cual el teórico más importante en esto es David Ricardo, y él considera que no todos los países tienen las mismas oportunidades ni las mismas capacidades para incorporarse a un mercado unificado. Cuando hablamos de un mercado mundial, estamos hablando ya de un mercado unificado, no en el sentido de que está uniendo todavía a todo el mundo, pero sí a una buena parte, por lo menos, del mundo occidental. Sería un antecedente de esta gran globalización que vivimos ahora. Sería el momento, uno de los momentos más fuertes, ¿no? Como antecedentes de esta globalización. Bueno, David Ricardo lo que sostiene es que no todos los países tienen las mismas condiciones para incorporarse a ese mercado mundial, que es inútil que todos intenten incorporarse produciendo y vendiendo bienes industriales, que quienes lo tienen que hacer son aquellos países que han transcurrido la revolución industrial y han tenido las modificaciones suficientes como para poderlo hacer. En cambio, hay otros países que en realidad tienen grandes ventajas, sobre todo dadas por cuestiones geográficas y climáticas, como es el caso de los países latinoamericanos, que pueden aprovechar esas ventajas para incorporarse favorablemente al mercado internacional, produciendo materias primas y especializándose en esas materias primas. Entonces, por eso hablamos que Argentina y América Latina en general se incorpora al mercado capitalista mundial especializado en proveer materias primas, bienes primarios. Bienes primarios que podemos dividir en tres grupos distintos. El grupo más tradicional, que era los bienes que habían sido más demandados durante la etapa colonial, eran los metales preciosos. La plata y el oro era lo que más había interesado a españoles y a portugueses en el periodo colonial. Esos metales preciosos siguen interesando en este momento, pero no tienen la demanda más importante, sino que empieza a haber una demanda importante de otro tipo de minerales, que son los minerales considerados estratégicos o industriales, como el cobre, que es un mineral demandado por la electricidad, el estaño también para bienes industriales, el nitrato, que sirve para como fertilizante y es muy demandado en este periodo. Y bueno, y los países que se especializan en esto son Perú y Bolivia en la producción de plata, en la producción de estaño, fundamentalmente Bolivia en la producción de estaño, Perú además también en la producción de oro, Colombia también en la producción de oro, en la producción de cobre y de nitrato tiene un papel muy importante Chile, y también en la producción de nitrato
Perú y también de cobre. Estos son países entonces donde hay un énfasis importante en el desarrollo minero. Hay otros países donde el énfasis se pone en los productos de agricultura tropical. Son aquellos países cálidos donde el cultivo de la caña de azúcar para producir azúcar, el cultivo del cacao, el cultivo del plátano y del café son los dominantes. Entonces estamos hablando de las islas del Caribe, fundamentalmente de Cuba y Puerto Rico, en el desarrollo azucarero, en el desarrollo del café, hablamos de Colombia, hablamos de los países de América Central, hablamos también de Brasil. En Brasil también hay producción azucarera, lo mismo que en Perú, y lo que son el plátano, por ejemplo, que ha sido un producto de gran demanda de parte de los Estados Unidos y que tuvo especialización en los países de América Central. Y el tercer grupo de países, entre los cuales está Argentina, que son los que se especializan en productos agropecuarios de clima templado. Una producción importante de ganado, de derivados del ganado, de lanas, de cueros, de carnes que en primer momento son llevadas, transportadas como ganado en pie. Antes eran como salazones, como carne salada, pero a medida que avanzan las técnicas del enfriado y se fundan los frigoríficos y luego los barcos frigoríficos, la carne va a ser enviada a Europa como carne enfriada, primero congelada y luego ya con la técnica del enfriado. Y también una producción muy importante que es la producción cerealera. Avena, cebada, maíz, trigo, Argentina llega a ser conocida en ese momento como el granero de Europa. Bueno, esto sería la caracterización en líneas generales de cómo América Latina se incorpora al mercado capitalista mundial. Bueno, hay también algunas cuestiones que América Latina debe modificar para que esta incorporación sea exitosa. Antes que eso, cuando ustedes abran el PowerPoint, voy a hacer un último intento, a ver si lo logro, si no, seguiremos. No. Bueno, ahí vamos a ver. ¿Me avisan, por favor, si ahora sí se puede ver Ahí este está, PowerPoint? ¿Sí? Bueno, muy bien, lo hemos logrado. Se ve. Bueno, estas primeras diapositivas contienen lo que yo les estaba explicando. Las especializaciones, la especialización agropecuaria, cada uno de los países. En este mapa van a poder apreciar cuáles son aquellas regiones de productos tropicales. Se van a dar cuenta que son las regiones costeras, sobre todo las que rondan el Caribe y América Central. Las de haciendas de cereales y ganaderas, que son las de clima templado, no solamente Argentina, sino también Uruguay, una parte de Chile, el sur de Brasil, ¿no? Una parte también de Perú. Veamos México también, México tiene una producción ganadera también importante.
Y después las de pequeños productores, que son pequeños productores campesinos, que si ustedes miran, que son estas como ya rombitos, son algunas manchas en algunos países donde todavía hay un predominio, no un predominio, la existencia de pequeños productores campesinos. Pero en realidad la tendencia en esta época es que este tipo de producción destinada a un mercado internacional es la que va a ser la dominante, o en todo caso la que se va a extender. Esto es tan importante que los países algunos llegan a ser monoproductores. Esta situación es la que yo quería mostrarles acá. Fíjense, estamos hablando del año cerca de 1913, es decir, primera década del siglo XX. Hay países que están súper especializados en un producto. Acá lo que vemos en este cuadro es los países después y el primer producto de exportación y el porcentaje que ocupa ese producto en el total de exportaciones. Si ustedes miran, por ejemplo, Guatemala, el café ocupa el 84% del total de exportaciones. Es una tasa altísima. Tenemos, por ejemplo, en Cuba el 72% de las exportaciones son de azúcar. En Chile, de nitratos, que es el salitre. En Bolivia es el estaño, en segundo término la plata. Y fíjense que Argentina tiene un porcentaje, digamos, el primer producto es el maíz, el segundo es el trigo, bueno, pero si sumamos maíz, trigo, avena, cebada, centeno, más más los ganados, bueno, sí, tenemos una situación más diversificada. Lo mismo pasa con Perú. Perú tiene una situación también bastante diversificada porque produce cobre, produce plata, produce azúcar, tiene producción de cultivos tropicales, etc. Bueno, la situación entonces, esto es para que ustedes analicen luego y vean qué grado de concentración en un producto tiene cada país. ¿Por qué esto llega a ser importante? Porque esto produce lo que se ha denominado los boom productivos. Es decir, un producto que tiene momentáneamente una gran demanda en el mercado, como por ejemplo el caucho. El caucho no se los había nombrado, pero el caucho se utiliza con la goma, es la goma natural, y tiene una gran demanda con el desarrollo automotriz, hasta que es reemplazada por el caucho sintético. Y eso produce la decadencia. Entonces, toda la riqueza que creó el caucho, toda la riqueza que se creó en torno a la producción cauchera, de golpe desaparece. Eso es lo que pasa con algunas ciudades amazónicas, ¿no? Por ejemplo, con Iquitos, en Brasil, ¿no? Iquitos llega a tener una ópera tipo la Ópera de París, un gran desarrollo, y todo es debido al caucho. Cuando la demanda de caucho cae, esos lugares quedan en la decadencia. Es lo que ocurre también en Chile, en el norte de Chile, donde se desarrolla, tiene un gran desarrollo con el nitrato y el guano, ¿no? Y también, ahí, si ustedes han ido alguna vez a Arica, van a encontrar hasta edificios diseñados por Eiffel, el que diseña y crea la Torre Eiffel en París. La aduana de Arica está diseñada por Eiffel y ha sido trasladada en barco, desarmada. Todo esto habla de un gran poderío mientras existieron estas demandas, ¿no? Entonces esto hace que estos países latinoamericanos estén muy dependientes de la demanda externa. Esa es la crítica que va a recibir este modelo a posteriori, no en este momento. En este momento se ve que es un factor de desarrollo, de creación de riquezas, pero cuando empiezan las crisis
o diferentes motivos como las guerras, como la Primera Guerra Mundial, luego la crisis de 29-30, la Segunda Guerra Mundial, empieza a quedar claramente en evidencia que no es un desarrollo armónico, porque está fundamentalmente ligado al mercado o a circunstancias totalmente externas, ¿no? Bueno, y en este otro cuadro lo que vamos a ver son las importaciones por mercados principales, es decir, qué países son los que les venden. Nosotros vimos recién qué productos venden los países latinoamericanos. Ahora vamos a ver qué países nos venden a nosotros productos industrializados. Bueno, miren, por ejemplo, el predominio de Estados Unidos. Ya a comienzos del siglo XX, el predominio de Estados Unidos en algunos lugares. Miren, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, el 73% de lo que compra Haití proviene de Estados Unidos. México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico queda como una colonia estadounidense. República Dominicana. Bueno, estamos hablando fundamentalmente entonces de el Caribe y los países de América Central. Y México. Fíjense, aquellos que mantienen todavía la vinculación con Gran Bretaña o el Reino Unido, acá figura como Reino Unido, es Gran Bretaña. Que era la vinculación más fuerte hacia mediados de siglo, pero fíjense que ya a comienzos del siglo XX la situación ha cambiado y quienes mantienen una situación comercial más fuerte, quienes le compran más a Gran Bretaña son, miren, Argentina, un 31% de sus importaciones están provistas por Gran Bretaña, Chile también, fíjense, después Ecuador, El Salvador, bueno, tenemos diferentes situaciones. Y bueno, mucho menos importancia tiene el comercio con Alemania y con Francia. Sin embargo, fíjense que Bolivia mantiene una situación, una relación comercial muy importante con Alemania. El 36% de su producción proviene de Alemania, de sus importaciones, perdón, provienen de Alemania. Bueno, esto más o menos nos está dando un panorama de cómo es la relación comercial con estos países. Bueno, ahora para poder incorporarse dentro de este mercado, fue necesario hacer una serie de cambios importantes. Y estos cambios se dan en los denominados factores de producción. Aquí hablamos de factores de producción. Hablamos del capital, es decir, del dinero necesario para activar la producción. Del factor tierra, muy importante, porque estamos hablando de bienes primarios, y mano de obra. Esos son los tres factores sobre los cuales hay que hacer una serie de cambios para poder incorporarse con éxito dentro de este mercado capitalista mundial. Respecto al capital, tenemos una situación de poquitísima existencia de fondos de dinero circulante invertido. Durante la etapa colonial había ciertas inversiones, especialmente las inversiones rondaban en la minería. Luego de las guerras de la independencia hay una decadencia muy importante porque justamente se retiran los capitales que habían dominado durante la colonia. Y porque además las guerras de independencia, las guerras civiles, hacen que la producción no sea el objetivo principal. Entonces es necesario captar inversores, captar capitales. ¿Para qué es importante conseguir estos capitales? Fíjense que acá les pongo yo, equilibrar la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Es el resultante de la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa.
Sí, nosotros exportamos por 10 pesos e importamos por 20, es decir, si vendemos por 10 y compramos por 20, vamos a tener una balanza comercial desfavorable. Es decir, nuestro saldo es negativo. Y eso es lo que solía ocurrir, no tanto por la cantidad que se exportaba, sino por el valor. Ustedes saben que el valor de los productos primarios sin elaborar es mucho menor que el de los productos industriales. Entonces solía ocurrir que las balanzas comerciales de los países latinoamericanos fuesen desfavorables. Entonces, la entrada de dinero permitía equilibrar esa balanza comercial y tener fondos suficientes para atender las necesidades del Estado. ¿Qué necesidades eran estas? Se estaba creando las estructuras burocráticas de los estados nacionales y además las estructuras de las estructuras edilicias, ¿no? En esta época es la creación de los edificios emblemáticos, las casas de gobierno, el Congreso, los ministerios, los edificios de los ministerios, pero además también lo que es la infraestructura que tiene que ver con las cuestiones productivas, como son los puertos, por ejemplo. Para todo eso hacía falta fondos. ¿Quiénes invierten más fondos de los países? En principio son los ingleses. El capital inglés pasa a ser el dominante aún a comienzos del siglo XX, sigue siendo el dominante en lo que son las inversiones en instituciones financieras, por ejemplo, los bancos. Una gran cantidad de bancos, incluso los bancos nacionales, lo que se llama bancos nacionales, no eran de inversores nacionales, sino que muchas veces estaban en manos de los ingleses. Las instituciones de seguros, estas son muy importantes para los productores. Las instituciones de seguros son inglesas. El crédito que se les da, los préstamos que se les da a los gobiernos provienen en general de los fondos ingleses. Se puede decir que la Citi es inglesa. Esto hasta la Primera Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial hay un cambio en esto y empiezan a dominar las instituciones financieras estadounidenses. Pero mientras tanto son las inglesas. Lo mismo ocurre con los ferrocarriles. Bueno, eso en cuanto a capitales. Veamos en cuanto al factor tierra. Bueno, acá tenemos situaciones bastante complejas, porque justamente es el factor más abundante. La tierra es el factor más abundante en América Latina. Pero, ¿cuál es el problema? Es decir, hay porciones de tierras, porciones grandes de los territorios que están en manos de todavía las sociedades indígenas que no habían sido dominadas. Miren, yo les voy a mostrar acá el caso de Argentina y vemos un poquito de los países también limítrofes. Pero esto no es excepcional de estos países, sino que es común a otros. Ahora lo vamos a ver. Esto podemos decir que sería el mapa de Argentina del primer censo nacional de 1869. Podríamos decir que es el mapa de Argentina hasta la década de 1880. Fíjense, acá tenemos las provincias, incluso no con los mapas completos, como con los perfiles completos que estamos acostumbrados a ver, y la enorme porción, esto se continúa abajo hacia toda la Patagonia, la enorme porción de los territorios en manos de los pueblos aborígenes, que mantienen todavía su autonomía. Toda la región, miren, pampeana patagónica, una muy buena parte de provincia de Buenos Aires todavía, y en el norte, fíjense, la porción chaqueña, esto es lo que se llama el Gran Chaco, que ocupa no solamente parte de Argentina,
sino también parte de Bolivia, miren, y de Paraguay. Esta es una situación común en los tres países. Y parte de las provincias de Jujuy, de Salta, de Santiago del Estero, de Santa Fe, toda esta región que es la que es dominada en la campaña al Chaco, la primera de 1884, la segunda de 1911. Esta región es la donde se lleva a cabo la denominada campaña al desierto. Y acá tenemos también en Chile dominio indígena, justamente también en la región patagónica. Y acá tenemos nosotros, en porción de lo que después va a ser Misiones, y toda esta región amazónica, común entre Paraguay, Argentina y Brasil. Si nosotros viéramos este mapa, un mapa más grande, vamos a encontrar toda en la región de Brasil y parte de Bolivia y de Perú, en la zona amazónica, una gran área también dominada por los pueblos amazónicos, incluso llegando a el Ecuador. Si viéramos un mapa de México, vamos a encontrar similares situaciones en la porción lindante con los Estados Unidos, en la península de Yucatán. Entonces, tenemos acá una gran cantidad de tierras deseables para expandir la producción destinada al mercado internacional que estaba en manos de los indígenas. Entonces, lo que ocurre en estos últimos 3 décadas del siglo XIX y primera década del siglo XX es que hay una expansión sobre las fronteras con los indígenas, un desplazamiento de esos indígenas y la ocupación de las tierras para distintos tipos de producción. Este es un fenómeno general y común en América Latina de la época. Esto, estamos hablando de aquellos indígenas que son en su mayoría indígenas con hábitos de seminomadismos, con gran desplazamiento, que son cazadores, recolectores, pescadores, y esa es una de las razones por las cuales no había podido ejercer sobre ellos un dominio directo, justamente porque son sociedades que no tienen estados centralizados y estructuras estatales firmes, que no es lo mismo que ocurrió con aquellas regiones centrales que rápidamente habían sido conquistadas por los españoles, ¿no? Como es el caso de toda la región que había sido dominada por el Imperio Incaico o por los aztecas en el norte. Allí se habían establecido los denominados pueblos de indios, que habían sido civilizados, digamos, en el lenguaje de la época, ¿no? Y reducidos en pueblos al estilo de los pueblos españoles y evangelizados. Ahora, estas comunidades indígenas van a sufrir también la expropiación de sus tierras y la pérdida de sus tierras, y ya vamos a ver cómo. Estas reformas, ¿qué objetivo tienen? Tienen un objetivo claro que es consolidar la propiedad privada. Es también esto uno de los elementos centrales del liberalismo, la propiedad privada. Ya les voy a explicar bien qué implica, qué quiere decir esto de propiedad privada. Otro de los elementos centrales es el libre mercado. Yo les pongo acá el mercado de tierras. Quiere decir que la tierra es un bien más que debe poder comprarse y venderse libremente. Esto es una concepción relativamente nueva. En las sociedades tradicionales, la tierra no es un objeto del mercado. La tierra es un bien social. Bueno, con el liberalismo la tierra se transforma en un objeto del mercado. Y también el objetivo de estas reformas es asegurar tierra suficiente, libre, que entre al mercado de la oferta y la demanda, bajo el régimen de propiedad privada,
y en la cual pueda cultivarse o desarrollar producciones destinadas al mercado mundial. Cuando hablamos de propiedad privada, este concepto de propiedad privada, que yo lo pongo acá como propiedad moderna, se contrapone a la propiedad del antiguo régimen, es decir, de aquellas sociedades fundamentalmente agrarias que podemos decir que fueron características del periodo colonial y anterior también, y en Europa, si vemos la realidad europea, fue el antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa, podríamos decir que es una situación característica del periodo de la Edad Media. Bueno, a ver entonces, en el antiguo régimen la propiedad era amortizada. Esto quiere decir que la propiedad amortizada, perdón, estoy buscando acá, propiedad amortizada, se entiende por tal la situación en la que los titulares podían disponer libremente de los frutos o de las rentas que la propiedad generase, pero no podían enajenarla. Esto se daba por distintas situaciones. Por ejemplo, en los conventos, las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas tenían propiedades, tenían muchas propiedades, pero esas propiedades estaban amortizadas. Es decir, la orden religiosa, que era la titular, podía usufructuar todos los provechos, todos los frutos que tuviesen esas propiedades, ¿no? Incluso las podían alquilar y podían cobrar por un arriendo, todo eso podía hacerse. Lo que no podía hacerse era venderlas, ¿no? Por eso decimos, no pueden enajenarla. Lo mismo pasaba con las propiedades de los pueblos de indios, ¿no? De las poblaciones indígenas. Podían usufructuar sus rentas, incluso hasta podían, lo mismo también, poner las tierras en arriendo, podían decidir qué tipo de producción, vender esa producción. Lo que no podían hacer era vender la tierra. Esto también pasaba cuando se mantenía un régimen que era típico del antiguo régimen, un régimen de propiedad que era el conocido como mayorazgo. El mayorazgo en el cual un fundador de la familia decidía que todas las propiedades iban a quedar en mayorazgo, es decir, que se iban a transmitir siempre, en general se transmitían a el hijo mayor de la familia, que era el encargado de mantener esa propiedad, pero no podía venderse. Era la forma de asegurar que la familia durante el tiempo iba a mantener su riqueza sin desperdigarla y sin que se dividiese por la herencia. Bueno, todo esto que yo les describí se llamaba propiedad vinculada. Entonces, las manos muertas de la iglesia, si se le decía las manos muertas, no era porque no produjeran, sino simplemente porque la propiedad no podía ser puesta en el mercado. El mayorazgo y los bienes comunales de los pueblos. Este es el tipo de propiedad que el liberalismo quiere terminar, en la cual quiere poner fin. ¿Por qué? Porque sostiene que la tierra es una mercancía circulante que debe entrar en el mercado, en el libre juego de oferta y demanda, y no tiene que ser trabada en sus posibilidades de venta. Bueno, otra cuestión más, el liberalismo sostiene que la propiedad debe ser individual. Pero, a ver,
individuales nos referimos, no es que solo puede haber un solo titular, puede haber más de un titular, pero esos titulares pueden partir la propiedad. En el antiguo régimen, en la propiedad colectiva, los titulares de esa colectividad no podían partirla. Si estamos hablando de las tierras de indios, de los pueblos de indios, los titulares, los vecinos de esos pueblos de indios, no podían pretender que se les titularizara una parte de las tierras a su nombre, porque era propiedad vinculada. Y es justamente aquello que el liberalismo, con la propiedad individual, quiere terminar. Otra cuestión más, durante la propiedad del antiguo régimen, quienes tenían los derechos de propiedad no tenían nunca derechos absolutos. Por ejemplo, si había un estanque, había una laguna en medio de la propiedad, el derecho a las aguas nunca era exclusivo del titular de la propiedad, sino que eran derechos que eran compartidos. Debía permitirse, ¿no?, la servidumbre, es decir, el paso de otros vecinos para proveerse de esas aguas. Así como eso, había múltiples situaciones, que son estas que yo les describo como cargas, censos o servidumbres sobre la propiedad. Es lo que teoriza el liberalismo al respecto. Que esto no puede ser, porque no puede ser que el propietario no disponga de manera absoluta de su bien. Entonces, acá se dice que la propiedad perfecta, por eso se las pongo entre comillas, porque así se la denomina, la propiedad perfecta es aquella en la cual quien ejerce el derecho, quien el titular de la propiedad, tiene todos los derechos sobre la misma. Bueno, estas son las diferencias fundamentales, y si nosotros las entendemos, vamos a poder comprender cuáles son las modificaciones que se hacen en este periodo con respecto a la propiedad. Estas modificaciones se denominaron o se entienden en un proceso que se ha dado en llamar desamortización. ¿Por qué desamortización? Para terminar con la propiedad amortizada. Esa que yo les describí, que implicaba la propiedad amortizada, esa que se llamaba también de manos muertas, esa que no podía ser transmitida libremente en el mercado. Bien, esta desamortización en realidad es un proceso que se inicia en Europa ya en el mismo periodo de la Ilustración, ¿no? Fines del siglo XVIII, tiene que ver también con una sociedad burguesa, con un cambio de mentalidades, y donde se trata de poner fin a las instituciones de antiguo régimen, entre ellas el tipo de propiedad de antiguo régimen. Entonces, ¿qué es esto de la desamortización? Implica la división de la propiedad común. A eso le llamamos las desvinculaciones. Desvincular la propiedad, es decir, dividirla, terminar con la propiedad comunal, dividirla, desatarla, por ejemplo, con los mayorazgos, poner fin a los mayorazgos, de manera que terminado el mayorazgo, todos los herederos puedan recibir la porción que les corresponde y ponerla en el mercado, venderla, hacer lo que quieran con ellas. ¿Qué implica para los pueblos indígenas? Y acá viene una de las complicaciones más importantes. La idea era liberarlos, según la terminología de la época, que se consideraba que los indígenas debían ser propietarios privados y que de esa forma iban a tener un desarrollo mejor de sus economías, porque consideraban que el que es propietario privado es el que se ocupa mejor de la marcha de sus negocios.
Pero, ¿qué es lo que ocurre acá? Hay distintas posturas. En general, la coincidencia es que la propiedad comunal tiene que finalizar. La propiedad no puede seguir siendo comunal. Pero bueno, entre las élites criollas se discute qué hacer con esto. A ver, ¿se hace a los indígenas propietarios de sus pequeñas parcelas? Entonces ahí están aquellos que piensan que sí, que este sería un modelo de un campesinado propietario, tipo el modelo agrario francés, ¿no? Donde tenemos pequeños y medianos propietarios campesinos. Pero hay otros que dicen que ese no es el mejor modelo de desarrollo y que el mejor modelo de desarrollo es el de la gran propiedad o el de la propiedad concentrada en manos de capitalistas, como fue el caso inglés, ¿no? Durante la Revolución Industrial, que hay un despojo de la propiedad campesina y concentración en manos de algunos pocos propietarios e importantes. Bueno, en uno u otro país triunfa una u otra postura, pero todos apuestan a que esta desamortización debe hacerse bajo el paradigma de la propiedad privada, absoluta, libre y circulante. Ahora, la legitimación de las acciones de expropiación, porque muchas veces esta desamortización implicó la pérdida de las tierras. Algunas veces la desamortización llevó a que la tierra que era antes comunal se divida y se titularice en manos de los antiguos poseedores. Esto ocurrió, pero también ocurrió la gran expropiación de las tierras de los pueblos indígenas, que en definitiva se los titulariza y después terminan entrando en el mercado y siendo absorbidas por los grandes propietarios. ¿Cómo se legitiman estas acciones? En una interpretación del estatus jurídico que habían tenido las tierras de los pueblos de indios durante la colonia. Entonces, se dice que durante la colonia el rey se había reservado el derecho inminente sobre las tierras, es decir, el derecho mayor sobre estas tierras, y que a los pueblos que se fundaban, a los pueblos de indios, solamente les había entregado el usufructo. En general, esa es la teoría que prima en el siglo XIX y que permite todas estas modificaciones sobre los pueblos de indígenas. Bueno, esto respecto a la desamortización, es un proceso bien complejo. Yo hice acá algo, un resumen en grandes líneas, pero en realidad se trata de un proceso largo y complejo, y también que se da de formas muy distintas de un país a otro. Bueno, otro cambio en los factores de producción es el trabajo. Y acá también hay que cambiar las formas en cómo se desarrolla la prestación laboral. La idea del liberalismo es que el trabajo debe ser libre. Por eso es que se clama y se lleva a cabo la abolición de la esclavitud, la supresión del trabajo esclavo. Esto es algo que es un proceso bastante gradual, pero que se da en la gran mayoría de los países hacia mediados del siglo XIX. La supresión de la esclavitud. Empieza paulatinamente con la abolición de la trata, del comercio. Bueno, todos ustedes deben recordar, por ejemplo, la libertad de vientres que decreta la Asamblea del año 13. Esto muy tempranamente, ¿no? Que era lo que sostenía que los hijos de esclavos iban a nacer libres, nacerían libres a partir de ese año. Los que nacieran a partir de ese año iban a ser libres. Bueno, todo este proceso gradual culmina en la década de
en la gran mayoría de países entre 1850 y 1860 con la abolición de la esclavitud. ¿Por qué el liberalismo sostiene que el trabajo debe ser libre? Porque considera que el trabajador es además un consumidor. Entonces, si el trabajador presta sus servicios a cambio de un salario, ese salario le va a permitir ser también un consumidor y de esa forma activar la economía. Por eso es que en esta época la tendencia es el trabajo asalariado y asalariado que el salario se componga fundamentalmente de moneda, de dinero, y no de bienes, como era algo característico en el periodo anterior e incluso que se mantiene hasta comienzos del siglo XX, ¿no? El pago en una parte en especies, una parte con salario, este asalariamiento mixto, ¿no? Pero la tendencia es que el trabajador reciba un salario que consista en moneda, en dinero. Y que también tenga la libertad de vender su fuerza de trabajo y el empresario o el patrón de contratar y de que juegue acá la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta de trabajadores, el salario iba a disminuir. Si hay poca oferta de trabajadores, el salario iba a aumentar. Por eso es que se trata de, en aquellos países que son la gran mayoría, que tienen una densidad poblacional baja, que tiene poca cantidad de habitantes, de aumentar el número de habitantes para aumentar el número de trabajadores. Esa es una de las razones por las cuales se fomenta la inmigración. Y esto lo van a ver en la próxima clase, cómo esto incide en la demografía de los diferentes países, sobre todo los del Cono Sur, y crea también un reservorio importante de mano de obra, y esto hace que en la producción, en los valores, en los gastos de producción, la mano de obra no sea un factor de excesivo peso, el gasto en mano de obra. Eso es el objetivo de aumentar la población y de traer inmigrantes, pero también el objetivo es de traer población que ya estuviese adiestrada en estos ritmos del capitalismo. Porque ¿de qué se quejan en este momento los gobernantes? Dicen que los trabajadores, el trabajador criollo no está acostumbrado a los ritmos del trabajo capitalista, del trabajador capitalista, del proletariado. ¿Por qué? Porque no respeta los ritmos de trabajo, no respeta los horarios, trabaja cuando quiere, cuando necesita, según sus propios ritmos y no según los ritmos del demandante del trabajo. Por eso es que en un primer momento las leyes son coercitivas. Aquellas leyes para formar, aunque parezca esto contradictorio, aquellas leyes que intentan formar un mercado libre de trabajo son leyes coercitivas, que obligan a aquellos que no pueden demostrar tener bienes suficientes ni medios de vida legales, los obliga a el conchavo, es decir, a conseguir algún trabajo. Y de esto, si ustedes se acuerdan, del Martín Fierro, del gaucho errante, que está obligado a, con las leyes de conchavo, a demostrar trabajo, a estar bajo la tutela de un patrón, justamente son estas leyes coercitivas que son características también hasta la década de 1880 o aún un poco más, ¿no?
también hay otra cuestión, y que es adiestrar a las poblaciones campesinas en los ritmos de trabajo de la producción capitalista, pero no solamente a los trabajadores, sino también a los mismos propietarios. ¿Por qué? Porque ¿qué formas de trabajo eran habituales? En las haciendas, por ejemplo, en gran parte de las haciendas en los Andes, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en el norte de Argentina, lo más común era un tipo de trabajo bastante parecido todavía a una situación de servidumbre, donde los trabajadores en realidad ocupan tierras de la hacienda, de la finca, en la cual viven. El patrón les entrega una porción de tierra en la cual asentarse con su familia, tener sus animales, tener sus pequeños cultivos, a cambio de una porción de la producción de los propios campesinos o el pago de una renta, y además una obligación de trabajar para el patrón cuando esto lo necesitara. Este tipo de situaciones que acá en el norte se conoció como arrendero, era la situación de los arrenderos. En Bolivia lo vamos a encontrar como la de los colonos. En Ecuador la vamos a encontrar como lo de los huasipungueros, en Perú también como colonos. Era muy común y se mantuvo hasta mediados del siglo XX en la gran mayoría de los países. Es decir, que este proceso del cual hablamos, de formar un mercado de trabajo asalariado y libre, es bastante largo e irregular. Se da fundamentalmente en el trabajo urbano, en el proletariado urbano, en el trabajador de talleres y de fábricas y distintos lugares en la ciudad. En el campo fue muy, muy largo. Bueno, y por último, tenemos una característica de esta época, y que es la modernización, el concepto de modernización. Todos estos cambios están hechos con este espíritu de incorporarse a la modernidad. Todo esto implicaba la modernidad. Todas las transformaciones que les describí y todo aquello que se traslucía en una infraestructura moderna. Puertos modernos, los ferrocarriles, el barco a vapor, todos esos son signos de la modernidad. Si hay un signo de la modernidad importante es el ferrocarril y también el barco a vapor, aunque no en nuestro país, pero en los países, por ejemplo en Estados Unidos, donde hay grandes ríos, la navegación es muy importante, el barco a vapor fue también todo un símbolo de modernidad. Otros medios de comunicación, el telégrafo, el teléfono, los barcos frigoríficos de los cuales les hablaba yo al comienzo, y después todo lo que se ve en las ciudades modernas al estilo europeo. Europa es la mira, Europa es el modelo. Entonces, las ciudades con iluminación eléctrica, con tranvías, con bellos edificios públicos al estilo francés, con la pavimentación de las calles, todo esto forma parte de este desarrollo de la modernidad, que también es muy distinto en cada uno de los países. En general se da en las ciudades capitales, pero hay países donde la modernización tuvo una mayor amplitud. Es el caso de Argentina. Hay otros países donde fue más tardía o más reducida. Por ejemplo, en Bolivia. Vamos a encontrar diferentes. Por eso es que en general en América Latina durante mucho, mucho tiempo
se decía que Argentina era muy europea, ¿no? Y bueno, y eso tuvo que ver también mucho con la influencia inglesa, las vinculaciones inglesas y francesas. Bueno, con esto terminaríamos. Con esto terminaríamos el teórico y tienen dos bibliografías básicas de apoyo. Fundamentalmente el apoyo para esto es Corol y Tandeter, ¿no? Allí van a encontrar la mayor parte de la información para poder desarrollar esta unidad. Corol y Tandeter es un libro que lo van a encontrar ustedes, que es largo porque es la mitad del libro lo que corresponde para lo que nosotros desarrollamos, pero que les va a servir no solamente para esta unidad, sino que les va a servir para la unidad 2 y la unidad 3, ¿no? Así que no se asusten cuando lo vean y cuando vean, tampoco es tan extenso, pero quiero decir que es un texto que es transversal, digamos, a distintas unidades. Bueno, muy bien. Voy a ver si hay preguntas en el chat. Alguien me pregunta, a ver, vamos a ver. Sí, me están preguntando, Laura, me pregunta si la cartilla ya está disponible en fotocopiadora. Sí, ya está. Ya está en todo lo que es unidad 1, todo lo que es unidad 1 ya está en fotocopiadora y está también en aula virtual y en Facebook, pero los textos completos, digitalizados, están en el aula virtual, pero también están en fotocopiadora. Profe, ¿sí? ¿Cuáles son los textos de los cuales se desarrolló la clase de hoy? Por eso les decía yo Corol y Tandeter, pero ustedes fíjense, ustedes entren al aula virtual y también en Facebook, y ustedes van a tener, a decir bibliografía. Busquen ese archivo que dice bibliografía, está detallado tema por tema y cuáles son los textos. Está todo detallado. Profesora, ¿y está en la fotocopiadora Vivi o en cuál? En Vivi. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿O que quieran comentar? No sé si resultó clara la exposición, tuvimos algunas, espero que haya podido ser clara. El PowerPoint siempre ayuda a prestar atención a determinados conceptos, ¿no? Que además ustedes deben leerlos después para poder desarrollar. Bueno, si no hay más preguntas, ni comentarios, ni nada más que conversar, entonces los saludo. Desde ya les comento que, bueno, ahora la semana que viene, la clase del lunes la va a dar el profesor Salinas, y la del miércoles 16, yo la dejo grabada ya. Así que ya ahí cerraríamos, el miércoles 16 es la última clase, esta no la voy a dar así directamente como hoy en el horario, sino que ya va a quedar grabada. Y después el jueves 17 tienen la última reunión de este año con el taller de lectura y ya después nos estaríamos viendo en los primeros días de febrero. Así que, bueno, si no hay nada más que comentar ni preguntar, les agradezco a todos que estén y les doy las buenas noches. Gracias. Buenas noches, profesora. Hasta luego. Hasta luego.